Comenzamos con la PIC clase del día de hoy. Estamos muy agradecidos de que sigan confiando en el proyecto de PIC clases y que la educación siga continuando también. Sigamos aprendiendo juntos, sigamos con esta actividad tan linda que es la educación y bueno, las capacidades virtuales. Cada vez la pandemia nos ha metido al mundo de la cultura digital, pero estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, aunque a veces el internet se cae, aunque a veces el internet sube, seguimos trabajando para tener alguna clase, para tener algo más que aprender cada tarde y hoy no es la excepción. Estamos en el último día de esta semana, además es el último viernes de octubre. Entonces ya nos estamos alistando, yo me voy a disfrazar de Pica, por ejemplo, ya estoy alistando mis lentes, voy a ponerme el barbijo, me despeino un poco el cabello, una gorra y ya tengo el disfraz de Pica, así que espero que todos ya tengan su disfraz listo porque vamos a tener algo de entretenimiento con la familia. Recuerden también de que no se están abriendo, no tienen licencias, no hay permiso para que se abran las casas del terror, pero podemos buscar solo por este año, quizás hasta que todo el tema de la pandemia se mejore, y yo estoy seguro que se va a mejorar pronto, podemos buscar dónde podemos celebrar, cómo podemos hacer, cómo podemos entretenernos más con el tema de Halloween, que ya también se ha vuelto parte de la vida y el entretenimiento de los jóvenes. Ahora vamos a pasar a una clase de arte. Vamos a estar en la tercera parte de nuestra clase de arte con el Museo Nacional, así que vamos ya nomás a ir con Karin, que es nuestra profesora de todos los viernes, nuestra profesora, nuestra guía del arte. ¿Cómo estás, Karin? Qué gusto tenerte un Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos a todos los que están mirando igual. Bueno, Karim, estamos teniendo una tarde muy soleada, con mucho sol, ¿sí? Estamos viendo se ha ido el frío, se han ido las nubes, y yo creo que es un lindo día para seguir aprendiendo algo más de arte, ¿verdad? Claro. Y estabas mencionando que te ibas a disfrazar de pica. Parece que yo también un poco puedo parecer, ¿no? ¡Ay, Ya es cierto! con los lentes. Todos estamos con los lentes de pica ahorita, es nuestro disfraz más común, así. Karim, Sí. ¿por dónde va a ir la clase del día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la Virgen Cerro, por ejemplo. Vamos a repasar un poquito sobre Melchor Pérez Holguín y lo vamos a comparar con Leonardo Flores. Y bueno, vamos a ver muchas obras de la Excelente. la Bueno, máquina. entonces no perdamos más tiempo y vámonos a la clase. Vamos a mandar un saludo a YouTube, que nos está, como siempre, viendo desde YouTube. Muchas gracias por seguir acá, YouTube. Muchas gracias, te mandamos un saludo. Pica, te mando un saludo fuerte y estamos muy bien. Sin más que decir, ahora vamos a comenzar la clase del día de hoy. Listo. Bueno, a ver, entonces ya estamos aquí. Como recordarán, este es un programa que se llama El Museo Te Visita, porque la idea es que no salgan de casa, pero que puedan, o sea, que el museo es el que vaya a la casa de ustedes a visitarlos. Y repasando un poquito lo que vimos la anterior vez, habíamos visto 4 obras de Melchor Pérez Holguín, los 4 evangelistas, y recordando que tienen, por ejemplo, las cabezas bastante grandes, ¿no? Y tiene mucho detalle en los rostros, por ejemplo. Esa clase se llama de historias para inspirarse y justamente los 4 evangelistas son los que escribieron los evangelios y las historias de los evangelios han ayudado mucho a los artistas a inspirarse para hacer sus obras de arte. También vimos, por ejemplo, a Jesús de niño ante los símbolos de la pasión de Gregorio Gamarra. Y bueno, esta obra sobresale porque hay cierta tensión, ¿no? Entre la dulzura del niño Jesús con respecto a todos los símbolos de la pasión, la tortura y la muerte que va a llevar después, ¿no? A lo largo de su vida. Y ahora sí, hoy hemos llamado a la clase Pistas Invisibles, porque vamos a ver que al analizar las obras de arte, si bien lo que vemos a primera vista nos da un buen panorama acerca de lo que trata la obra, muchas veces hay otras pistas que son como un poco invisibles o diferentes de interpretar a primera vista, pero poco a poco estudiándolos nos van a ir dando idea de más temáticas que hay detrás de las obras. La anterior vez igual nos habíamos quedado viendo la sala que se llama Sagrada Familia, porque justamente hay muchas Sagradas Familias representadas. Esta es una que se llama La huida a Egipto, perdón. No sabemos quién fue el autor, pero sí sabemos que se pintó a finales del siglo XVII. Podemos ver a María que está montada en un burro. Es un poco
oscura esta imagen que tengo, pero bueno, ella está sobre un burro, José está de pie, está dirigiendo, no está por detrás del burro en verdad, como cuidando a María y a Jesús, y el que dirige al burro es un arcángel. Jesús ahí pueden ver que es bebé, porque es cuando se amenazó que iban a matar a todos los niños que habían nacido en Egipto, y por eso es que tenían que huir. Entonces toda la familia se escapó por un tiempo. Tenemos esta obra con la misma temática de la huida a Egipto, pero aquí lo que están haciendo es descansar. Si se fijan, María está en el piso, en la orilla de un río, y está lavando los pañales de Jesús. Jesús está en la esquina que sería nuestra izquierda, durmiendo con un angelito de la guarda que lo está que nos está diciendo que guardemos silencio porque está cuidando su sueño, ¿no? Hay más angelitos ayudando a la familia, uno le pasa agua a María y el otro está ayudando a exprimir la ropa a José. Entonces aquí podemos ver cómo incluso la pareja además trabajan en conjunto. Y esta también es una obra de Melchor Pérez Holguín, por eso otra vez los rostros son más o menos grandes en relación al cuerpo, y tienen mucha expresividad en los rostros, ¿no? Los rostros y las manos eran muy, muy importantes en la obra de Melchor Pérez Holguín. Y bueno, tenemos aquí entonces una muestra de la sala, esto vimos la anterior vez, pero lo vamos a volver a ver por si alguien se lo perdió y para recordar, ¿no? Entonces la sala, como pueden ver, va presentando las obras una detrás de otra, pero al fondo se puede ver el descanso en la huida a Egipto, mientras las obras que tenemos en primer plano tienen la temática también de la Sagrada Familia, pero si se fijan, Jesús ya no es un bebé, ya tiene alrededor de 5 años más o menos, y ya, entonces ya está caminando. Entonces quiere decir que esta no es la huida de Egipto, sino es cuando ya están volviendo a Egipto porque ya pasó el peligro. Bueno, ahí están todas las obras. Tenemos a María normalmente al lado izquierdo, José al lado derecho, Jesús al centro, que también crea una línea vertical con la paloma y Dios, Padre, en el cielo, y forman entonces dos trinidades, la Trinidad terrenal de la Sagrada Familia y la Trinidad celestial de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la que les decía de Melchor Pérez Holguín. Aquí termina el video, así que vamos a seguir avanzando. A ver si me deja. No está. Entonces, por eso la sala se llama Las Sagradas Familias y en general, aparte de la de Melchor Pérez Holguín, que es el descanso en la huida a Egipto, todas son con autor desconocido. Esta es del siglo XVII. Si se fijan, es la que más se diferencia de las demás. No tiene el brocateado, o sea que no se usa oro dentro del lienzo. Y Jesús se lo ve un poco más grande. La familia en general se la ve como más cercana. Mientras en estas obras el oro es muy importante, ya es el siglo XVIII, entonces como les decía, se pone de moda. Tenemos las dos trinidades que ya les he mencionado. Esto es muy elegante y si se fijan, María casi siempre está vestida de blanco y sigue teniendo el bulto un poco elevado para hacernos recuerdo que es la madre del Salvador, ¿no? Es parte de su iconografía. En esta, si ven mucho amarillo, en verdad todo está con mucho oro, que es el brocateado del que les hablé. El brocateado, por si acaso, viene de la palabra brocado, que justamente las telas, de verdad, que las hacían muchas veces con bordado de oro, o el hilo ya tenía, o sea, el tejido ya tenía hilos de oro, esos son los brocados, ¿no? Y la imitación del brocado, entonces, en pintura se llama brocateado. Entonces aquí seguimos viendo, ¿ven? Más Sagradas Familias, con ciertas diferencias en el cielo, en algunos colores, en el paisaje, ¿no? Cada artista tiene su propio estilo, por un lado cada obra es singular por eso, ¿no? Pero también al tener cierta temática hablamos otra vez de esta serialidad que se produjo durante la época colonial. Y esto es algo que nos cuenta acerca de cuando ya vuelven a Egipto, porque dicen que
en la Biblia cuenta, ¿no? San Mateo, que un ángel se le apareció en sueños a José, diciéndole justamente que ya podían volver a Egipto porque ya no corría peligro el niño Jesús. Y termina con esta frase en la que dice, levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y partió para Egipto, ¿no? Está contando lo que hizo José. Entonces, bueno, ahí terminamos la última sala del primer piso y nos vamos al segundo piso del museo con una sala dedicada a la Virgen Cerro, que es una de las obras más importantes de la historia del arte de Bolivia. Y vamos a ver otra vez un videíto para ver toda la sala. Entonces, es la sexta sala y la obra está al centro. Como este tipo de obras se conoce 4, 3 están en Bolivia, una en Argentina y 2 están en exposiciones que se pueden ver. Una es la del Museo Nacional de Arte, mientras la otra está en la Casa de la Cultura de Potosí. Son bastante parecidas porque tienen el Cerro Rico de Potosí al centro con una forma triangular muy marcada, como es justamente ese cerro. Y la Virgen parece salir, ¿no? Del cerro o estar ahí como inmersa en el cerro, que es la figura principal. Por encima otra vez tenemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a los costados, flanqueando a ambos, están un ángel de la guarda y San Miguel Arcángel. Por debajo tenemos al Papa y al Rey de España. Aquí podemos ver otra vez un poco más de la obra. Esta es toda la sala. Y si se fijan, además en la pared del fondo, a los 2 costados de la obra, también en las paredes de los lados hay textos que aluden a la historia de la Virgen Cerro. Así que los vamos a leer un poquito. Dice se halló en 1575 dentro del Cerro de Potosí una estatua de metales diferentes que medía después de 7 cuartas, y así era el tamaño de un hombre mediano. El rostro tenía muy hermoso, aunque los ojos no estaban bien formados. Era de plata blanca, el pecho hasta la cintura de Rosicler. Rosicler. Los brazos de diversas mezclas. No tenía forma de pies, sino que desde la cintura iba adelgazando hasta rematar en un punto, aunque tenía una pequeña base y todo era de metal negrillo. Esto lo escribió Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela en 1736 en su historia de la Villa Imperial de Potosí. Vamos a seguir viendo todos los textos para luego hablar un poco al respecto. Otro texto en el muro dice: Dios es Padre que produce la vida, y porque ningún bien llegue a la tierra sin que se deba a la Virgen, deposita en ella los rayos de su poder, para que después ella, como madre, los comunique a la tierra. ¿No? Aquí cuando se refiere a ella es a la Virgen María. Bueno, como les decía, luego vamos a hablar un poco más. Esto lo escribió Alonso Ramos Gavilán en 1621, cuando está hablando de la historia del santuario de Nuestra Señora de Copacabana, que eso es aquí en La Paz, pero está aludiendo a la Virgen, ¿no? Esta es una crónica anónima que dice: no sabían sino adorar huacas y al Cerro Grande, se refiere al Cerro Rico de Potosí, y el pequeño, que está ahí cerca, que están junto a la villa, llamando al uno Apu Potoxi y al otro Huayna Potoxi. Y tenían mucho cuidado de ofrecerles sacrificios. Aquí están hablando de la costumbre que había antes de que lleguen los españoles, ¿no? Que ya se hacían según estos sacrificios, pero ya se adoraba, ¿no? Ya era un cerro que era como bastante apreciado por la gente. Pensé que tenía uno más, pero bueno. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay mucha gente que escribió acerca del Cerro Rico, acerca de la Virgen Cerro. Por ejemplo, una de las versiones más conocidas de las que primero se hizo y que
sigue vigente hasta el día de hoy es la de Teresa Gisbert, en la que compara a la Virgen María con la Pachamama, ¿no? Según esta obra, ¿no? La Pachamama estaría representada como el cerro y la Virgen María, como la vemos, ¿no? Con forma humana. Pero además de esto, muchos otros historiadores han seguido haciendo análisis al respecto, con diferentes versiones, ¿no? Como ampliando un poco esta visión de que quizás no es necesariamente la Pachamama, pero sí puede ser una Pacheta, de que la relación entre la Virgen y la montaña o el cerro no es necesariamente original de acá o de esta obra, porque ya hay textos que comparan a la Virgen con la montaña de la Edad Media en Europa. Lo mismo ocurre tenemos un sol y una luna a los costados del cerro, se dice que representan al Inti y a la Paximama, que puede ser cierto, pero ya habían grabados en la Edad Media con estas representaciones, ya que también se relaciona, por ejemplo, a Jesús con el dios Sol. Entonces hay muchas teorías al respecto, pero sin quitarle importancia a esto, más bien dándole mucha más importancia porque es como un punto en el que comienza a notarse con mayor notoriedad, iba a decir, pero sería una redundancia, pero se empieza a notar más esta relación que comienza a haber entre lo cristiano o católico con las creencias anteriores, ¿no? Como decía, las huacas o las zapachetas, el Inti, los incas, etcétera. Entonces es por eso que esta obra es tan importante en nuestra historia y además es muy única, ¿no? No es algo que tenemos en serie en grandes cantidades por todo lado, sino como les decía, que se conozcan, actualmente hay solo 4. Y bueno, vamos a cambiar de sala. Esta sala nos muestra las vírgenes de la Merced y del Carmen. Entonces podemos ver otra vez, están una detrás de otra. Lo interesante de esto es que también se puede ver por detrás de las obras, donde también hay estas pistas que les decía invisibles, que uno va encontrando al ir analizando las obras y también los textos que se han ido escribiendo en la época y posteriormente a que se haya pintado cada obra, ¿no? Entonces aquí podemos ver, esta es por ejemplo una Virgen del Carmen, esta más bien es Virgen de la Merced. Ambas vírgenes tienen mucho en común, son conocidas porque rescatan a gente, la Virgen de la Merced especialmente a los cautivos, por ejemplo los que han sido prisioneros de guerra, y la Virgen del Carmen es conocida por ella dice que si la gente, si los creyentes, los fieles a la Virgen del Carmen, tienen un escapulario de ella consigo y rezan todos los días para ella, cuando ellos mueren, al siguiente sábado de su fallecimiento, ella irá al purgatorio y se los llevará al cielo, ¿no? Ella es como que los va a redimir por ser fieles a ella. Esta entonces, en verdad, pero esta es la Virgen de la Merced, que también se la conoce como Virgen de la Misericordia o de las Mercedes. También tiene un escapulario, pero ella está vestida de blanco, ¿no? Y tiene el escudo mercedario en el centro de su pecho. Y hablando de cosas en común, las dos son patronas de Bolivia, fueron nombradas patronas por las Fuerzas Armadas también, fueron muy importantes tanto en la época de la colonia como en la revolución, ¿no? Cuando se quiso formar la república, ambos bandos, tanto los españoles como los bolivianos, bueno, en esa época sería el virreinato del Perú, se abocaron a estas vírgenes para que los rediman, ¿no? Entonces tenemos más obras, si se fijan, tienen ciertos parecidos, ¿no? Como que están siendo coronadas por la Trinidad. Esta es una Trinidad que ahora es muy poco común,
Ya habíamos hablado la primera clase, ¿no? Jesús repetido 3 veces, pero sigue aludiendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero es para reforzar que en verdad es un solo Dios. Entonces tenemos a los mercedarios rezando, a la Virgen de las Mercedes. Aquí, por ejemplo, están con los cautivos, a quienes la Virgen va a redimir. En cambio, la Virgen del Carmen tiene, aquí se puede ver que está como bajando hacia el infierno o al purgatorio, en realidad, para redimir de los pecados y llevarse al cielo a sus fieles. ¿No? Aquí otra vez está la Virgen del Carmen y aquí se puede ver las almas que están con un poco de fuego, ¿no? Pero que ya han llegado ya a llevárselos, ¿no? Aquí lo mismo. Y aquí también. Esta es un poco diferente porque la Virgen está un poco a un costado y podemos ver más elementos alrededor, pero la idea es la misma. Y hablando del purgatorio, tenemos este texto que es de un catecismo del siglo XVI, que dice así: este lugar de purgatorio tiene terribles tormentos y fuego que reciamente abraza y consume la malicia del pecado, así como el minero, el metal, el mal metal, que es tierra o plomo, lo echa mal. Mas el bueno de plata lo mete en la guaira, ¿sí? Y en la hornaza, para que con el fuego se limpie de la escoria que tiene. Así hace Dios a los buenos, que son como oro y plata, para que estén del todo limpios y resplandecientes, mételos en el horno del purgatorio, y ahí tienen mucha paciencia y dan gracias a Dios, conociendo que aquello justamente lo pasan por sus pecados, que de ahí irán a gozar de Dios, ¿no? Entonces, están unos días en el purgatorio, se limpian un poco de sus pecados y ahí es cuando María va, María del Carmen, ¿no? O la Virgen del Carmen, va a rescatarlos y se los lleva al cielo. Entonces, esa es una sala. Y aquí tenemos otra sala que otra vez está dedicada a una sola obra, que es justamente la obra más grande del museo. Mide más o menos 4 metros por 3. Sala 8. Esta es la sala del gran lienzo de San. Y el que está ahí representado es San Jorge. Fíjense que tiene un poco de luz en cierta parte, tiene mucho barniz y refleja la luz, pero bueno, se puede ver, él está montado en el caballo blanco y está atacando a un dragón. Según la historia de San Jorge, lo que ocurrió era que en una ciudad había un dragón que apareció y se tomaba todo el agua de la fuente, que era la fuente principal de agua para la gente de la ciudad, y además comenzó a comerse a la gente, ¿no? Los mismos de la ciudad tenían que darle en sacrificio a alguna persona por sorteo para que el dragón los deje en paz. Y un día le tocó a la doncella, a la princesa de la ciudad, ser la sacrificada, pero justo llegó San Jorge y la salvó, tanto a la princesa como a la ciudad entera de este dragón, ¿no? Entonces podemos verlo a él, al dragón retorciéndose de dolor bajo la lanza de San Jorge. San Jorge es el que ocupa casi todo el cuadro, tiene el traje de soldado de la época con su casco, pero además un penacho de plumas por encima. Y bueno, hasta el día de hoy se recuerda esta historia, como el día de la entrega del amor a una doncella. Esta pintura es también importante porque es una representación que hizo Leonardo Flores, que él es uno de los más importantes, si no el más importante de la escuela paceña o la escuela del Collao. Él es conocido por haber hecho obras por toda la zona del Collao, no solo en La Paz, sino también en el lado del Perú. Entonces él era itinerante, ¿no? Iba de un lado a otro y muchas de las iglesias tienen sus lienzos que son enormes, como este, ¿no? Si se fijan, a diferencia de las obras de Melchor Pérez Holguín, los rostros
de sus personajes no son tan grandes, más bien son muy esbeltas las figuras que hace Leonardo Flores. Los rostros que él hace, los idealiza, no son tan realistas como Melchor Pérez Holguín, sino que los pone como muy, muy lindos, muy idealizados, casi como muñequitos. Pero eso sí, da mucho detalle a las telas, la transparencia de los encajes, son muy representativas de Leonardo Flores, y también la gran cantidad de joyas. Eh, Todos sus personajes tienen muchos broches y piedras preciosas incrustadas a lo largo de sus trajes, ¿no? Entonces, por eso se diferencia, por ejemplo, de Melchor Pérez Holguín, que le daba más importancia a los rostros, a las manos y a la expresión de ambos, ¿no? Otra cosa importante de Leonardo Flores es que trabajó para el obispo, a quien aquí le mando una carta, a Miguel Galaz de los Ríos. En verdad él era un personaje que ayudaba al obispo en las iglesias, y bueno, vamos a ver una parte de la carta que les decía. Dice, también pedí pita o hilo grueso para las costuras y trapos para remendar tantos agujeros como tiene la arpillera, y no he tenido respuesta hasta ahora. Estimaré que usted me socorra esta necesidad de obra que es fuerza y que yo no pudiera suplir por ser grandes lienzos. Carta de Leonardo Flores a Miguel Galaz de los Ríos en 1683, y este es un fragmento un poco adaptado para que sea más entendible, ¿no? Porque lo que hace Leonardo Flores es escribir al estilo del español antiguo, y por ejemplo habla de las telas que usa, menciona que son telas de Rouen, que era un lienzo muy, muy apreciado en la época de la colonia, que se tenía que traer desde Francia, ¿no? Y justamente habla de que necesitaba hilo para unir estas telas, porque al ser tan grandes sus lienzos, él cosía las telas, ¿no? Una al lado de otra, casi como parches, además, para tener estos lienzos tan grandes y poder pintar en ellos. Entonces, esta carta, junto con la obra, son documentos históricos muy importantes para nosotros, nos dan muchos datos del tipo de pensamiento de la época, ¿no? Aquí otra vez es, por ejemplo, el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Que era lo que se buscaba enseñar mucho en la evangelización en la época, y también de la forma de trabajo, ¿no? Que tenía Leonardo Flores, por ejemplo, en este caso, que también se puede ver en el lienzo, porque si vemos atrás del lienzo, se pueden ver las costuras en las telas. Y creo que justo ya está ahí sobre la hora, José Luis, las 6:30. Estamos bien, tenemos unos 5 minutos más, si es que hay alguna cuestión, por supuesto, pero si no, claro, podemos pasar a la ronda de comentarios, a la ronda de preguntas. Sí, no sé si tú tienes algún comentario o pregunta. Existe acá, existe gente que nos está escribiendo en las redes sociales, está Priscila Molina, dice hola Pica. Bueno, acá hay un comentario de Geordan que dice, no se daría gracias a los pintores que quisieron querer expresar o tratar de relacionar esta corriente de pinturas religiosas que nos imponía el catolicismo para no perder los raíces. Creo que está bien pensar que la Pachamama mezclada con la Virgen que es algo que está bien aceptar, tal vez. Bueno, me gustaría poder analizar más las pinturas, recortar las partes para que puedan evidenciarse. Muchas gracias por las clases. Bueno, muchas gracias a ti, ¿verdad?, por comentar. Si no le bien el comentario. Había algunas partecitas que me rayó un poco al momento de leerla. Bueno, yo igual leí con mucho esta parte en las pinturas, y en realidad es una expresión, esta parte de la Virgen. No me equivoco, es que los indígenas también consideraban a las montañas como una deidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando llega este encuentro entre lo europeo, religioso, católico, y lo original indígena, bueno, sucede esta parte, y esta cultura refleja muy bien ese encuentro, este choque directo que ha habido entre las culturas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Claro, hubo un poco de ambas cosas. Por un lado, por ejemplo, el catolicismo trajo esta idea del monoteísmo. Entonces, si bien antes la cosmovisión andina, la espiritualidad que teníamos aquí, tenía como muchos dioses, muchas huacas, tuvieron que empezar a tener esta idea, digamos, de que quizás era un solo Dios el importante, digamos, o a quien había que venerar, pero como ocurrió ya antes, lo que se hacía mucho aquí, por ejemplo, cuando los incas iban conquistando otros pueblos, los señoríos aymaras, etcétera, sino lo que hacían era ir abrazando las creencias y la religión se iba como ampliando, ¿no? Y eso, bueno, no religión, sino espiritualidad, y eso más o menos ocurrió acá, o sea, los españoles trajeron esta idea del catolicismo y lo que hicieron la gente de acá fue abrazarlo, sí, lo aceptaron, pero no dejaron nunca de lado su anterior espiritualidad, sino que lo unieron. Y hay muchas cosas que hubieron en común, a veces casualidades o que se fueron encontrando. De eso vamos a hablar la siguiente clase, que es la última. Entonces, sí, como les decía, lo que decía Teresa Gisberda, que probablemente era la Pachamama, es una versión que se sigue usando, no se ha invalidado, sino que se ha ido ampliando, que quizás no era necesariamente solo la Pachamama, sino una Pacheta. Esto se dice también un poco porque la obra se pintó más o menos en el siglo XVII, a principios, y a finales es que recién se empieza a hablar de esta idea de la Pachamama según los españoles, ¿no? Como les digo, no se refuta nada, sino más bien se va ampliando el panorama eh, al respecto, ¿no? Igual en esta obra hay muchas más historias, como decían, se podría analizar aún más, ¿no? Porque además de que tenemos al Papa Clemente con su séquito y lo mismo con el rey Fernando, tenemos a un Inca ahí abajo, que es el 19º Inca. También tenemos la historia del indio Hualpa, que es el que descubrió la plata en el cerro Rico de Potosí, cuando se quedó una noche ahí a dormir y encendió fuego, y él es el que les contó respecto a la plata a los españoles. Tenemos además caballos, tenemos llamitas, tenemos las columnas de Hércules que están tanto en el escudo español como en el de Potosí. Entonces sí tenemos muchas historias que se unen, ¿no? Es lo lindo de esta obra, cómo podemos relacionar la espiritualidad andina o precolonial con la que trajeron los españoles, ¿no? Y cómo se fue ampliando. Eso es algo que hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando vamos a, por ejemplo, a visitar a la Virgen de Copacabana, chayamos y también entramos a encender una vela a la iglesia, entonces lo tenemos muy unido. Nuestras mesas para la Pachamama las hacemos y también rezamos el Ave María al mismo tiempo. Entonces, este sincretismo es hasta el día de hoy, ¿no? Pero estas obras nos muestran que ya había desde esta época, o sea, desde el siglo XVI, desde el siglo XVIII, perdón, este tipo de sincretismos y de unión entre religiones y creencias. Es una obra preciosa, e incluso le da una importancia y una tonalidad más ahora que existen jóvenes, muchos millennials que están agarrándose de esa idea de descolonización, de ese sentido utópico de alejarnos de lo europeo, pero sin embargo uno ve esta ahora y se da cuenta de este justamente sincretismo. Quizá alguno diga, pero diga, no, en realidad no lo han aceptado, no han impuesto, hacen una aceptación obligatoria, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en realidad existen no solo esta pintura, son varias expresiones que muestran tal, por ejemplo, se me viene a la mente ahora la fiesta del Tata Santiago, por ejemplo, lo cual tiene muchas contradicciones, según yo, históricas, porque además tenemos que tener en cuenta que Santiago era conocido como Santiago Matamoros, después conocido como Santiago Mataindios, ¿no es cierto? Y después, ahora, muchos sectores populares en La Paz le tienen como Tata Santiago, ¿no es cierto? Y nos muestra, claro, cómo es esta unión que de cierta forma, claro, estamos con el pensamiento descolonizador, esos changos con
¿cómo se llama? Con el pensamiento descolonizador, digan, claro, lo que nosotros tratamos de liberarnos, pero en realidad no es tal cosa. Existe esta mezcla tan, que formó una construcción inesperada. Claro, las nuevas teorías, las nuevas formas de pensarlo van a seguir surgiendo y vamos a ver qué va a suceder, ¿verdad? Exacto, muchas gracias por mencionar estas cosas, José Luis. Por un lado, justo tenemos una obra en otra sala del museo donde está el Tata Santiago, así que justo la próxima clase vamos a hablar de él, mientras vemos la obra, vamos a hablar de esta transición entre Santiago Matamoros, Mata Indios y luego Tata Santiago. Así que de eso no me voy a adelantar mucho. Pero hablar de esta temática de la descolonización, por ejemplo, eso también se habla mucho en el museo. Había gente que pensaba que cuando hemos mencionado la descolonización pensaban que íbamos a negar todo lo colonial, lo íbamos a destruir y tapar, etcétera. Pero no se trata de eso, sino que la idea que tenemos es de, o sea, antes cuando se hablaba mucho de la colonia, se resaltaba todo lo español como que fuera lo máximo, lo mejor. Los artistas que habían llegado de España eran como decía, o sea, los superiores, y se denigraba un poco lo que había aquí. Lo que busca ahora el museo es darle esta nueva lectura, resaltar a los artistas desconocidos, porque no sabemos sus nombres, quiénes fueron, pero están ahí, son los que hicieron las obras, resaltar también a los artistas que tuvimos aquí, como acabo de mencionar a Melchor Pérez Holguín, y también a Leonardo Flores, y darle una nueva mirada a estas obras, no solamente resaltar a los grandes maestros, que nadie los va a negar, que son los que han enseñado mucho acá, como Bernardo Vitti, por ejemplo, pero también rescatar esto, ¿no? No solamente hablar de obras maestras, sino de estas otras obras que quizás nadie conocía, como las Vírgenes del Carmen y de la Merced, o las mismas Sagradas Familias, que se dejaban un poco de lado y que con esta idea de descolonizar estamos rescatándolas, ¿no? Y dándole como el lugar que se merece, la importancia que siempre deberían haber tenido, que se estaban quedando un poco en las sombras y ahora los estamos rescatando. Y lo mismo con esta idea del sincretismo, o de cierta influencia, ¿no? De cómo se ha ido continuando la creencia andina y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Es algo actual. Exactamente. Muchas gracias, Karim, por esta charla tan linda, por esta exposición y esta clase. Y claro, si en un momento hablamos ahora del sincretismo, de hablar de toda esa mezcla, de todo lo que nos dice históricamente también estas obras, junto con la cultura originaria que en ese momento existía antes de la llegada de los españoles y después, es genial, sería una linda charla también, una linda clase que cada vez es algo para profundizar, para meterse muy a fondo. Espero que Pica pueda ser ese medio para hacerlo. Muchas gracias, Karim. Sí, gracias a ti, José Luis. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que estaba tan emocionado. Y bueno, no se olviden de que ahora ya terminamos por el día de hoy y vamos a tener una charla muy linda, muy interesante, un análisis sobre el tema del cambio de constitución en Chile, por qué es tan importante a nivel mundial y cuáles son los factores que llegan a las nuevas y futuras generaciones con este cambio. Vamos a estar analizándolo todo. Entonces, quédense con Pica y volvemos enseguida con nuestro Pica Live. Chao, Karim. Chao a todos.